Daniel, ¿y qué estás produciendo acá en el país? En este Algo vos que momento sos no tan, estoy haciendo, tan no estoy produciendo nada. Sí, generador estoy de trabajando más proyectos. afuera. Sí. Lamentablemente preví un poco esta recesión y me enfoqué más a proyectos que tengo con la oficina de España, que me permiten mantener la mínima infraestructura acá de mi oficina local. Parte del personal que tenía fue a trabajar a la oficina de allá de España, fundamentalmente los que tenían pasaporte comunitario. Y en este momento, como énfasis, estoy con una exhibición de Pink Floyd en Madrid. Estamos produciendo algunos shows en países limítrofes de Calamaro, en la gira que viene. Pero afuera, digo, En afuera estos y no acá. momentos Sí. ¿Y por qué la preveías? Porque una de las primeras cuestiones que se recortan en las salidas cuando empiezan las crisis. Papá, ¿la previste hace 4 años o la previste hace 2 años o hace un año? A ver, si bien nunca comulgué con el modelo que se proponía y tampoco nunca supuse que el fracaso iba a ser tan grande, tan estrepitoso. Entonces, pero sí hace 2 años, cuando veía que los números iban bastante en baja en general, y veía que un poco que en lo macro cómo iba encadenándose las cosas, entendí que lo que obviamente no la de la dimensión del debacle que estamos viviendo, inclusive antes de las PASO, pero sí la sensación de la caída y que el área de entretenimiento se veía seriamente resentido. ¿Cómo haces que si querés, por ejemplo, traer una figura internacional con el tema del dólar y eso Y ni hoy siquiera los que prever? están trayendo está muy vinculado con una cuestión que damos de paso entre Brasil y Chile, que es un mercado muy importante. Hoy Chile es más, Santiago de Chile es más importante que Buenos Aires. Entonces, como casi todos los costos de los grandes grupos son semanales, el prorrateo de una fecha en Buenos Aires amortiza costos. Perdón, ¿es más importante Santiago de Chile a nivel prestigio o a nivel económico? A nivel económico, a nivel cultural, prestigio sigue siendo Buenos Aires, sin lugar a duda. Por eso te preguntaba. Pero sin lugar a duda, es más, vos tenés países donde tiene un precio promedio de ticket y de sponsors, que también hubo una caída importante que venía, porque las empresas invirtieron menos en todo este tipo de actividades, pero tenés lugares como Lima, que los números de la macroeconomía están bien, pero no tenés el nivel de consumo de cultura que tiene la ciudad de Buenos Aires. Por ahí lo ve explotadas las avenidas, las calles por el parque automotor, que creció de una manera espectacular, pero no tiene un correlato con la parte cultural de consumo de cultura, ¿no? Buenos Aires es una ciudad, y aparte es un centro o sea, la calle Corrientes es históricamente, la gente viene de los países limítrofes, se siente cuando es la semana de vacaciones en Uruguay, o ahora en septiembre se va a notar con Chile un incremento de gente que viene con turismo receptivo y donde hoy el dólar lo hace más atractivo o sea, estamos muy baratos en dólar, digamos. Claro, pero te decía respecto del dólar también, porque a veces ni siquiera saben cómo, digamos, claro, cuánto cobrar una entrada. Suponte que vos decís, bueno, porque esto no se programa para la semana que viene. El año que viene voy a traer, no sé qué, artista internacional. Sí. No tenés idea cuánto va a estar el dólar y por otra parte cuánto podés cobrar la entrada también, que muchos empresarios me decían grave, eso, ¿viste? Pero creo, en la escala es primero es el nivel de consumo de gente, la prioridad, y después es el costo dólar, porque siempre en el costo dólar hay una élite al cual puede accederse a un precio, y después es el público en general cuánto paga, pero sí es muy difícil obviamente prever, pero en realidad es mi historia, lo que pasa es que nunca fue como ahora. Es el teorema Palito Ortega ¿no? El teorema Palito Ortega con Frank Sinatra. Y más o menos. Ese fue como el punto inicial de todo este quilombo que nunca se pudo resolver. Sí, pero con el agravante que yo siento que esta es la peor de las crisis que a mí me tocó vivir en la democracia,
porque el nivel de consumo de la gente nunca estuvo tan bajo, porque es lógico que si baja el consumo de medicamentos, de las obras sociales, del consumo de leche, de consumo, obviamente el entretenimiento, el espectáculo o cultura viene después, entonces sí, lógicamente. Y viste que la gente también, Daniel, bueno, vos lo habrás experimentado como empresario, que a veces hace cualquier cosa por ver a su ídolo o aquel que viene, viste, junta los mangos, que vos decís, ¿cómo hace para pagar esta entrada? Pero bueno, en momentos de mucha crisis ya ni siquiera puede hacerlo. Sí, en realidad, digamos, algunos eventos sí son excluyentes y el tema es que son excluyentes. En realidad siempre hay excepciones que rompen la regla, pero las variables y como uno determina cómo está el consumo de cultura o el público asistente a eventos, lo tenés que calcular por los sectores medios, los sectores medios, los espectáculos medios. Que hay espectáculos excepcionales donde la gente hace cualquier esfuerzo. Sí. Y de nuevo, cuando me dicen, bueno, Metallica agotó en un día, sí, pero estamos hablando de, en el mejor de los casos, de 60.000 personas, en un precio promedio de entrada, que es la mitad de lo que cobró en Chile, la entrada que valía, acá más o menos va a redondear en unos $50, cuando en Chile estuvo en unos 100 y pico de dólares y en Brasil otro tanto, donde está más resentido el sponsor. Y donde también lleva a distorsiones de pensar alguna gente diciendo no está tan mal porque fíjate lo que ocurrió, y lleva esas distorsiones de visión y uno sabe lo que está padeciendo los productores con los cuales tengo relación, la gente que está trayendo Metallica o los que en general trabajan con esta actividad, que realmente por ahí uno ve lleno total X artista un teatro. Y en realidad se vende, porque nosotros somos muy de vender espejitos de colores, es parte de la magia. Es parte, claro, de la magia, digamos, de alguna manera. Sí, pero por ahí llenó esa función y el empresario tenía comprado 3 fechas. Entonces, esas 2 fechas que no se anuncian, dicen, uy, llenó. No, llenó, pero la expectativa era que hiciera 3, no 1. Entonces, lo que se ve, y no tiene por qué el público en general saber de estos métiers, pero es una crisis muy, muy profunda en nuestra área. ¿Y qué shows, digamos, resultan ahora más atractivos desde el punto de vista local? No te digo ya traer de afuera, que es más oneroso. Y yo creo que todo esto que se llama Trap, Latin Urban, está sin lugar a duda, es el segmento que está más fuerte, la irrupción de nuevos artistas, me parece. Y alguna obra de teatro siempre anda bien, ¿no? La de Nico Vázquez tiene números muy buenos, o sea. Las obras de teatro la gente va y a veces hace un gran esfuerzo también para poder ir, porque como vos bien decís y yo coincido, es una de las capitales del mundo que se destaca por su cultura, y la gente la gente quiere formar parte de la cultura. El off es espectacular, pero uno sabe cómo la está padeciendo todas las salas del circuito off de la ciudad. Obviamente que la vida cultural en Buenos Aires es un espacio muy importante y el consumo de cultura para nosotros es un tema. Me gustaría saber tu opinión sobre esta nueva modalidad de los shows, que yo Lollapalooza, que vos te lo ponen a venta las entradas y no sabés quién viene. O sea, que a mí me parece insólito. O sea, lo que pasa es que hicieron muy hábilmente, hicieron marca. Esto ocurre mucho en festivales del exterior, donde en una primera instancia, y es cuando logran desprenderse de estos festivales de quiénes son los que se llaman los headliners o los convocantes. Es raro eso. Pero ocurre en muchos festivales del mundo, ocurre en Estados Unidos en Coachella, en Austin City Limit, ocurre en el Primavera Sound en Barcelona, ocurre cuando hiciste marca con el festival. El festival es una experiencia, claro. O sea, no es específicamente ir a ver una banda, sino es pasar en un cierto marco con cierta convivencia, donde la artística cumple un rol importante. Y Lollapalooza logró hacer una marca en Argentina que puede salir sin anunciar line-up, y después está cuando se anuncia el line-up, que algunos se sienten más frustrados, algunos se sienten más beneficiados, y después está la dinámica de ese público que viene y compra posteriormente, sabiendo quiénes son los artistas. Pero
De entrada hay una expectativa mínima que sabés que va a haber, es importante, no ha defraudado Lollapalooza, anunciando sin anunciar la line-up, salir a venta y después lo que apareció como artista definitivo. Igual a mí me suena raro, digo, comprar una entrada para ver algo que no sé qué es, me suena raro. Pero lo tenés que tomar en contexto del festival. Yo, por ejemplo, estuve en el último Lollapalooza y claramente hablaba con los organizadores y sentía que el año que viene la gente la pasó muy bien, inclusive en el deambular de los distintos escenarios. Entiendo, decís vos, que es más una experiencia que hay que atravesar que un show de música en sí mismo, digamos. Eso todo comparto. Es más, tiene que ver la parte gastronómica, tiene que ver cómo te sentís, lo bien que se escucha. Es una experiencia global porque son muchas horas, ¿no? Claro. Y es más, te lo agrego, que se compran abonos para 3 días, lo cual todavía más. Pero sabés que dentro de esos... Hay que resistir 3 días. Sí, pero sabés que dentro de esos 100 y pico de artistas o 200 que va a haber, algunos te van a gustar, ¿no? Claro. ¿Cómo nos ven en España? Viste que hay muchos jóvenes que dicen yo me quiero ir a vivir a Madrid, me quiero ir a vivir a Barcelona, argentinos, digo, más allá de que ahora, viste, los jóvenes también tienen otra idea del mundo a través de la globalización y la tecnología diferente a la que teníamos nosotros, están como mucho más integrados o dicen voy a vivir allá, o porque me va a ir mejor, o porque de paso viajo, viste, o por lo que fuese. Pero ¿es fácil o difícil para un argentino? Más allá que vos sos un empresario, yo creo que vos sos distinto, digamos, en el sentido de que ya has hecho mucha carrera, tenés trayectoria, otro background. Pero me cuesta también estar afuera. ¿Te cuesta? O sea, sí. Yo podría vivir tranquilamente afuera, pero elijo vivir en Buenos Aires. Ser inmigrante, por eso duele tanto cuando no se nadie en general cuando uno tiene que visualiza como única salida la ida al exterior es doloroso. O sea, está bueno cuando es opción, no como única visualización. Hay una postal en los viajes que a mí y que lo volví a ver mucho ahora y que lo estoy viendo cada vez más en los últimos años de este gobierno, que es la postal de las familias que cuando van a despedir a un familiar porque se da de viaje o porque vas a despedir a un familiar porque se va a vivir afuera. Claro. Son absolutamente dos visiones absolutamente distintas y la verdad que no deja de conmocionarme ver cuando hay esa sensación de separación familiar. Sí, una es festiva y la otra es dramática. Sí, exactamente. Entonces, cuando eso es como opción, bienvenida. Lo que uno apuntaría es que sea una opción y saber que no es el camino. En realidad, el ideal es, o lo que uno debiera de apuntar es que tu propio país facilite las posibilidades de poder realizarte como ser humano en las expectativas que tiene. Me encanta que lo digas para que lo escuchen, porque yo siempre digo, uno afuera, siempre es un extranjero, no es no es tu país, no es tu lugar más allá que... Claro, no es lo mismo, ¿viste? Yo creo que es parte de un fracaso de gestión de gobiernos o de sucesivos gobiernos el hecho de que la gente visualice su futuro en el exterior. Por ejemplo, una cuestión que ocurrió mucho con los científicos que volvieron en la época del gobierno y en la época Cristina y que sintieron la falta de inversión en ese área y la frustración y la expectativa de que nuevamente sea mirado como un foco de atención, porque obviamente la inversión en ciencias es la inversión a futuro. Entonces es fundamental que existan este tipo de cuestiones, que obviamente no se puede desconocer prioridades más inmediatas de sectores más vulnerables, donde quizás hoy estamos en problemas de que muy crecientes de la cantidad de gente que no ¿Y qué expectativas tenés para lo que se viene? Yo tengo mucha expectativa que cambie, absolutamente. He sido muy crítico hacia toda... A ver, si yo definiera, si nunca comulgué con los valores neoliberales, creo que encima la ejecución de esos valores los hicieron muy mal. Creo que ha sido, bajo todo punto, poniéndolo en términos teatrales, fue malo el guión, fue mala la dirección y fue mala la ejecución.
O sea, no hubo, porque a veces vos tenés un mal guión y un par de buenas actuaciones te salvan la película. Si tenés una puesta en escena más o menos digna. Exactamente, entonces, pero acá creo que se dieron, no le pegaron una. O sea, absolutamente no pegaron una. Y bueno, y obviamente lo que estamos viviendo es el resultado de todo eso. Y lo digo aún en cuanto a una visión que puedo no compartirlo, que sería el guión neoliberal, pero aún desde esas políticas es el fracaso más estrepitoso, toda esa idea, porque en la dinámica que vivimos en Argentina nos olvidamos de axiomas que eran: ya viene la inversión, los brotes verdes, el mundo está mirando a Argentina y ya viene, y nada de eso sucedió. O sea, de hecho, tanto nada de eso sucede, y tanto es que desemboca en la caída del Fondo Monetario Internacional. Pero para caer en el Fondo Monetario Internacional, una sucesión de fracasos previos muy grandes que llevó al fondo. Y bueno, pero en la dinámica con que vinimos y con un aparato de información o comunicacional oficial donde únicamente lo que se alentó fue el incremento de la grieta, que es como me imagino, también me imagino una necesidad que esta grieta sea cuestión del pasado y donde haya un proyecto nacional que nos mancomune en un camino. ¿No te gusta la grieta? No, la detesto, sí. La detesto, me parece que... Y creo que la política frente al fracaso, ¿no?, de gestión era nosotros o el cuco, nosotros o Venezuela, ponele como cuco, y era tapar la falta absolutamente de resultados positivos en la gestión. Y mucha gente compró ese guión. Entonces, vos hoy en Twitter, fundamentalmente donde la gente se expresa con mayor espontaneidad, ves como una cruzada de salvar la República de los que están apoyando a Macri. Como una entelequia. Como una cuestión de que caen las libertades individuales. Y yo creo que lo único que se ha mostrado desde el lado de, por lo menos ya sea de Alberto Fernández e inclusive de Labaña, es un discurso absolutamente de anti-grieta. El único que sostiene e incrementa esto son los talibanes que tiene hoy Cambiemos, que son los únicos que salen a la cancha, llámese Pichetto, llámese Carrió. Los demás están un poquito más guardados, pero que mandan fruta en ese sentido. Y yo tengo la plena convicción que vamos a seguir viviendo en libertad, con el respeto de los derechos, con la libertad de prensa, que no se van a cometer muchos errores que por ahí se cometieron en la gestión anterior. Claro. Cuando le imputan a Fernández que criticó a Cristina, me parece que yo veo la parte del vaso medio lleno y no la parte del vaso medio vacío, porque precisamente hay cuestiones a corregir en la gestión de Cristina que creo que lo que viene de alguna manera es una instancia superadora. También es verdad que se va a recibir una herencia muy, muy grave, pero que está manifiesta, y también que va a ser un proceso lo que va a llevar, pero que inmediatamente lo que hay que hacer es revertir esta situación de tanta gente de los sectores más vulnerables que está pasando hambre. Claro, esa es la más urgente. Estamos hablando también en la pausa, ¿no? Y a propósito de lo que decías al aire de cómo se produce el desmembramiento de la familia o las separaciones, ¿no? Desmembramiento cuando, digamos, algún miembro de esa familia se va a vivir afuera, o la separación, digamos, aunque sea circunstancial, con todo lo que implica, ¿no es cierto? El dolor, el reacomodamiento. Y hablábamos también, bueno, de Andrea, que me dijiste, bueno, que le mando un beso muy grande, o sea, hace tiempo que no la veo. Pero bueno, también se va a España a trabajar, y cómo hacen, digamos, familiarmente también ustedes, bueno, el tema de tu chiquita está en el colegio. ¿Cuántos años tiene ella? 9. 9. Nos ordenamos por Sí. que no falta el colegio, porque está en 4º grado, y obviamente es prioridad la rutina, y nos ordenamos un poco. En casa, cuando viaja Andrea, me quedo yo, hay un orden para mantener su rutina escolar, ¿no? Fundamental. ¿Va a viajar con Darina ahora, se puede decir? ¿O no? Arranca en septiembre en una nueva gira por España por 9 semanas, y bueno, y vamos a ir al principio y en el medio de la gira para que no esté tanto tiempo separada de Andrea, pero bueno, escena de vida conyugal
hizo el primer semestre una gira latinoamericana. No la produzco, yo la produce Lino Patalano, otro productor. Sí, Lino, claro. Sí, Le mandamos un gran beso a Lino, productor sí. y gran amigo. Y ahora está haciendo esta gira, que es la segunda, ya la hicieron hace 2 años y mantuvimos este esquema de ir y venir. Claro, porque hay que compatibilizar todo, no es fácil también. No es fácil. No es fácil, estar lejos de los afectos, no es fácil. No es fácil. Bueno, Daniel, un placer, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cariños a la fría, que es lo más importante que tenemos más allá de todas las circunstancias, porque pasamos varias ya, ¿no es cierto? ¿Quiere que les igual, contemos? Esta es peor desde mi punto de vista por el nivel de deuda que nos dejan. Y la poca capacidad de reacción que te queda. Sí, y la verdad que nos dejan si se quejaban de la herencia recibida, hoy en términos de Producto Bruto Interno, o sea, es una muy, muy pesada y la verdad, a ver, no empezó con este gobierno la pobreza, se incrementó la pobreza, que es distinto. Sí, es la pobreza estructural no también. empezó con este gobierno la necesidad de la ayuda a los sectores más vulnerables, pero cuando se está demandando la crisis, que se declare la crisis alimentaria, se profundizó sin lugar a duda. O sea, y la inflación es un flagelo que carcome cualquier incremento en forma inmediata porque va en una progresión que los incrementos, lo que recibe la gente, ya sea jubilado, no van en esa sintonía. De los servicios, ¿no? De lo que pasa con los servicios, todo eso, que va en sintonía con lo que al principio empezamos diciendo de la baja de consumo de lo que es entretenimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, un placer, gracias.